Universidad Autónoma del Estado de México. Realizado por Rubén Gerardo González, profesor ingeniero Roberto Vera Popoca. Actividad 7, unidad de competencia 6 y 7. En esta ocasión vamos a hablar de los temas de la unidad de competencia 6, dispositivos de entrada y salida, controladores de dispositivos, acceso directo a memoria, principios en el software de entrada-salida, relojes, unidad de competencia 7, los núcleos que son los kernels. Dispositivos de entrada y salida. Se clasifican por su función de entrada, de salida, y por su localización, dispositivos locales y remotos. Características. Entrada. Introduce datos. El dispositivo más común es el teclado. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. La información introducida es transformada en modelos reconocibles. Salida. Representan resultados. Los dispositivos o el dispositivo principal es la pantalla. Interactúan de manera directa y al mismo tiempo. De entrada y salida permiten la comunicación entre el ordenador y el usuario. Permiten la visualización de los resultados. Funcionalidad de estos dispositivos depende de su propósito, pero también puede variar y ser alternativamente de entrada o bien de salida. Permiten convertir información, agilizar el uso de la funcionalidad de una computadora y conectarla con otros ordenadores, brindándole acceso a Internet, operar con dispositivos analógicos y hasta combinar sus funciones entre sí. Dispositivos de entrada. Son equipos y componentes que envían la información a la unidad de procesamiento. También es posible introducir información a la unidad de almacenamiento. Los más comunes entre los dispositivos de entrada son teclado, ratón, joystick, lápiz óptico, micrófono, webcam, escáner y escáner de código de barras. Dispositivos de salida. Son los dispositivos que reciben información que es procesada por el CPU y la reproducen para que sea perceptible por el usuario. Los tipos de dispositivos de salida son monitor, bocinas, auriculares, impresora, plotter, proyector. Tipos de dispositivos de entrada y salida. Unidades de almacenamiento como CD, DVD, modem, fax, USB, pantalla táctil, memory cards, memoria flash, tarjeta multimedia MMC o tarjetas SD. Sus características: fiabilidad, duración, densidad, reutilización. Pero también tiene tipos de acceso: secuencial y directo, transportabilidad, y sus parámetros son velocidad de transferencia, tiempo de acceso y ergonomía. Por su localización, locales son aquellos que están acoplados directamente a la computadora a través de las prolongaciones de los buses. Los remotos son aquellos que utilizan las vías de comunicación a distancia para poder acceder al computador central. Dispositivo de bloque. Son los que almacenan la información en bloque de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van desde 128 bytes hasta 1024 bytes. La propiedad esencial es la posibilidad de leer o escribir en un bloque de forma independiente.
Y los de carácter es el que envía o recibe un flujo de caracteres sin sujetarse a una estructura de bloques, no utiliza direcciones ni tiene una operación de búsqueda. Problemas de entrada y salida. Operación síncrona. El procesador trabaja en forma síncrona con dispositivos de entrada y de salida, con el fin de obtener instrucciones para su ejecución y acceder a los datos. Envía y recibe bloques de caracteres de los dispositivos, y como ejemplo tenemos una impresora. Y los de operación asíncrona. El procesador trabaja en forma síncrona con dispositivos de entrada y de salida, con el fin de obtener una instrucción a ejecutar y acceder a los datos. Envía o recibe un carácter del dispositivo, por ejemplo, el teclado o el mouse. Controladores de dispositivos. Este es su diagrama. La unidad de entrada y salida consta de dos componentes: la parte electrónica, controlador de dispositivo o adaptador; la parte mecánica, el propio dispositivo. Por ejemplo, un controlador de disco convierte el flujo de bits en serie en bits que se ensambla en su propio buffer. Allí se crea su validez, que es una paridad, para posteriormente moverlo hacia la memoria. Programa, lee y va al disco duro. El sistema operativo realiza la entrada y salida al escribir comandos en los registros de los controladores. Al terminar de colocar un comando, el CPU puede dejar al controlador y dedicarse a otro trabajo. Al terminar el comando, el controlador provoca una interrupción para permitir que el sistema operativo tome el control y verifique los resultados de la operación. El CPU obtiene los resultados y el estado del dispositivo leyendo uno o más bytes de información de los registros del controlador. Tema 3. Acceso directo a memoria, DMA. La gran mayoría de los controladores de dispositivos de bloque permite el acceso directo a memoria. Cuando no existe DMA, el controlador lee en serie el bloque, bit por bit, hasta que todo el bloque estuviese en el buffer interno del controlador. Una vez que pasa esto, el controlador provoca una interrupción. El sistema operativo toma el control, puede leer el bloque del disco desde el buffer del controlador, byte por byte, mediante un ciclo programado, y se almacenan en memoria. Pero un ciclo programado en el CPU para la lectura de bytes desde el controlador desperdicia tiempo del CPU. Cuando existe acceso directo a memoria, el CPU debe proporcionar al controlador la dirección del bloque del disco, la dirección de memoria donde debe ir el bloque y el número de bytes a transferir. Este es su diagrama. Después de que el controlador ha leído todo el bloque del dispositivo a su buffer y lo ha verificado, 1. Copia el primer byte o palabra a la memoria principal en la dirección especificada por medio de la dirección de memoria de DMA. Incrementa la dirección de DMA y decrementa el contador DMA en el número de bytes que acaba de transferir. Este proceso se repite hasta que el controlador llega a ser 0, momento en el cual el controlador genera una interrupción. El controlador necesita un buffer interno debido a que una vez iniciada la transferencia desde el disco, los bits siguen llegando constantemente. Si el controlador intentara escribir los datos en forma directa en la memoria, tendría que recurrir al bus del sistema para transferir cada una de las palabras. Problema si el bus está ocupado.
Tema 4. Principios en el software de entrada-salida. Principios del software de entrada y salida. Los objetivos generales del software de entrada y salida son fáciles de plantear. La idea básica es organizar el software como una serie de capas y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no las vean. Las capas superiores se ocupan de presentar una interfaz agradable, limpia y regular a los usuarios. Objetivos del software de entrada y de salida. Un concepto clave del diseño del software de entrada y de salida se conoce como independencia de dispositivo. Esto significa que debe ser posible escribir programas que pueden tener archivos de un disquete, un disco duro o un CD-ROM, sin que modifique los programas para cada uno de los dispositivos mencionados anteriormente. Manejador de interrupciones. Mecanismo asistido por password para sincronizar el procesador con los sucesos. 2. Las interrupciones deben ocultarse en lo más profundo del sistema operativo. La forma más óptima es que cada proceso que inicia una operación de entrada y salida se bloquee hasta que termine la entrada y salida y ocurra la interrupción. 3. Se debe ocultar al máximo el sistema operativo. 4. El proceso que solicita la operación se bloquea hasta que termine la entrada y salida. 5. Cuando se presenta una interrupción, el manejador de interrupciones hace lo propio para manejarla. Después avisa al manejador que lo solicitó esa operación de entrada y salida. 6. El manejador despierta el proceso y prosigue su ejecución. Y por último, así el efecto real es que el proceso que antes estaba bloqueado ahora ya puede ejecutarse. Software de entrada y salida independiente del dispositivo. Hay software que no dependen directamente del dispositivo. Dependiente versus independiente, ¿dónde está la frontera? Alguna función que podrían efectuarse con independencia del dispositivo en realidad se ejecutan en el manejador por eficiencia o por otros motivos. Sus funciones. 1. Interfaz uniforme del software a nivel usuario. 2. Asociación de nombres simbólicos de los dispositivos y el manejador. 3. Interfaz uniforme para manejadores de dispositivos. 4. Protección de dispositivos. Evitar que usuarios no autorizados accedan al dispositivo. 5. Tamaño de bloque independiente del dispositivo. Agrupar o dividir sectores para conseguir un tamaño único del bloque lógico. Y las capas superiores pueden trabajar con dispositivos abstractos. ¡6! Uso de buffers para almacenamiento temporal de los datos. Homogeneizan velocidades. Se puede recibir los datos de manera más rápida que la velocidad que puede salir. 7. Asignación de espacios de los dispositivos de bloques. Realizar la gestión de la lista ligada o mapa de bits para administrar el espacio libre es independiente del dispositivo. 8. Arbitrio entre dispositivos de uso exclusivo. Examina las solicitudes de uso de dispositivos y aceptarlas o rechazarlas, según el dispositivo esté disponible o no. Y 9. Informe de errores. Los errores no resueltos por los manejadores deben ser tratados por el SID, que intentará solucionarlos y no se deberá informar de los mismos. Funciones. Interfaz uniforme para los manejadores de dispositivos. Nombres de los dispositivos. Protección del dispositivo. Proporcionar un tamaño de bloque independiente del dispositivo. Uso de buffers. Asignación de espacio en los dispositivos por bloques. Asignación y liberación de los dispositivos de uso exclusivo e informes de errores. La meta principal es llevar a cabo las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos.
Software para usuarios. La mayor parte del software de entrada y salida está dentro del sistema operativo. Una parte consiste en bibliotecas enlazadas a los programas de usuario, incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Las llamadas al sistema, entre ellas las de entrada y salida, normalmente son efectuadas por procedimientos de bibliotecas. En el diagrama se resume el sistema de entrada y salida, con todas las capas y las funciones principales de cada capa, iniciando por la parte inferior. Las capas son el hardware, los manejadores de interrupciones, los controladores de dispositivos, el software independiente del dispositivo y por último los procesos de usuario. Así es como tenemos lo que es el diagrama, todas las funciones en este diagrama. Tema 5. Relojes. Los relojes son esencialmente para el buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido, porque juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lote y para que la asignación de turnos, entre otras tareas. El software de reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, aunque el reloj no es un dispositivo por bloques, como un disco, ni por caracteres, como una terminal. Hardware del reloj. Existen dos tipos de relojes, conectados a una línea de alimentación eléctrica de 110 a 220 volts y causan la interrupción en cada ciclo de voltaje a 50 o 60 Hz. Son pocos comunes los relojes programables, formados por tres componentes: un oscilador de cristal de cuarzo, un controlador y un registro. Generan una señal periódica de gran precisión. Este es su diagrama. Oscilador de cristal, el contador se decrementa en cada pulso, se usa un registro de detención para cargar el contador. Los relojes programables tienen varios modelos de operación. Cuando se inicia el reloj, este copia el valor del registro de retención en el contador y luego decrementa el contador en cada pulso de cristal. Cuando el contador llega a cero, causa una interrupción y se detiene hasta que el software lo inicia otra vez. En el modo de onda cuadrada, después de que el contador llega a cero y causa la interrupción, el registro de retención se copia en el contador y todo el proceso se repite indefinidamente. Estas interrupciones periódicas se denominan tics de reloj. Su ventaja del reloj programable es que su frecuencia de interrupción puede controlarse por el software. Si se emplea un cristal de 1 MHz, el contador cambiará cada microsegundo. Todo lo que el hardware del reloj hace es generar interrupciones a intervalos conocidos. Las obligaciones exactas del controlador del reloj varían de un sistema operativo a otro, pero casi siempre incluyen las siguientes: mantener la hora del día, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido, contabilizar la utilización del CPU, manejar las llamadas al sistema alarm emitida por procesos de usuario, proveer temporizadores de vigilancia aparte del sistema mismo, preparar perfiles, agilizar y recabar datos estadísticos. El hardware solo genera interrupciones a intervalos conocidos. El proceso se realiza en software mediante el manejador de reloj. Debe realizar el proceso de rapidez, ya que se ejecutará varias veces por segundo en cada tic de reloj. Controlar la hora del día, control del tiempo de ejecución de procesos, contabilizar el uso del CPU, alarmas, cronómetros guardianes y monitorización. Este es el diagrama que ustedes están viendo, tres formas de mantener la hora del día.
hora del día en tics, hora del día en segundos, número de tics en segundos actuales y tiempo de arranque del sistema en segundos. Ahora veamos los kernels. Este tema es parte fundamental de un sistema operativo, ya que el software responsable de facilitar a los distintos programas de acceso seguro al hardware de la computadora o en forma más básica. Es el encargado de gestionar recursos a través de servicios de llamada al sistema. El kernel se encarga de decidir qué programa podrá hacer uso de un dispositivo de hardware y durante cuánto tiempo, lo que se conoce como multiplexado, implementado las abstracciones del hardware. Organización interna. Kernels monolíticos. Un sistema operativo con núcleo monolítico concentra todas las funcionalidades posibles: planificación, sistema de archivos, redes, controladores de dispositivos, gestión de memoria, etc., dentro de un gran programa. El mismo puede tener un tamaño considerable y debe ser recopilado por completo al añadir una nueva funcionalidad. Todos los componentes funcionales del núcleo tienen acceso a todas sus estructuras de datos internas y a sus rutinas. Un error en una rutina puede propagarse a todo el núcleo. Todos sus componentes se encuentran integrados en un único programa que ejecuta en un único espacio de direcciones. Organización interna. Microkernels. Se conoce como microkernels al tipo de kernel de un sistema operativo que provee un conjunto de primitivas o llamadas al sistema mínimas para implementar servicios básicos como espacio de direcciones, comunicación entre procesos y planificación básica. Todos los otros servicios, gestión de memoria, sistema de archivos, operación, entrada y salida, etc., que se encargan, son proveídos por el kernel. Se ejecutan como procesos, servidores en espacio de usuario. Kernel monolítico. Kernel, microkernel, nanokernel, SASOS, exokernel. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo, espero les guste y no olviden darle un clic en like. Hasta luego.